Saludos, queridos amigos y hermanos en la fe. Hoy nos adentramos en uno de los temas más desafiantes y a menudo malinterpretados de la experiencia humana. La ira es una emoción poderosa, universal, que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Desde la frustración más leve hasta la furia más ardiente, la ira se manifiesta de innumerables maneras, dejando a su paso una estela de confusión, culpa y, a veces, arrepentimiento. ¿Es la ira inherentemente mala? ¿Deberíamos suprimirla por completo? La Biblia, nuestra guía infalible, nos ofrece una perspectiva profunda y liberadora sobre este complejo sentimiento. En un mundo saturado de frustraciones diarias, injusticias flagrantes y conflictos interpersonales, es fácil sentirse abrumado por la ira. Nos encontramos con el mandato bíblico en Efesios 4:26 que dice: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo». Esta instrucción aparentemente sencilla, a menudo nos deja perplejos. ¿Cómo podemos airarnos sin pecar? ¿Existe una forma de ira que sea aceptable, incluso justa, a los ojos de Dios? Esta es la paradoja que exploraremos hoy, desentrañando la diferencia crucial entre la ira que honra a Dios y el enojo pecaminoso que nos consume. Nuestro objetivo no es erradicar la ira, sino comprenderla, transformarla y, en última instancia, canalizarla hacia la justicia y la paz, tanto en nuestras vidas como en el mundo que nos rodea. Prepárense para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento espiritual, mientras buscamos una gestión emocional arraigada en los principios eternos de la palabra de Dios. Para comenzar, es fundamental reconocer que la ira, en su esencia más pura, no es un pecado, es una emoción. Como el amor, la alegría o la tristeza, la ira es parte del diseño humano, una respuesta natural a ciertas situaciones. El problema no radica en la emoción en sí, sino en cómo la manejamos, en la dirección que le damos y en las acciones que de ella se derivan. La Biblia nos presenta dos caminos muy distintos para la ira, dos rostros que debemos aprender a discernir con sabiduría. Por un lado, tenemos la ira justa, a menudo llamada indignación santa, una respuesta divina ante el pecado y la injusticia. Por otro lado, y lamentablemente más común, está el enojo pecaminoso, alimentado por el ego, el resentimiento y el deseo de control o venganza. La capacidad de distinguir entre estas dos formas de ira es el primer paso crucial hacia una vida emocionalmente sana y espiritualmente madura. Profundicemos ahora en la naturaleza de la ira justa. Esta es una ira que nace del amor, no del odio. Es una indignación que surge cuando vemos el nombre de Dios deshonrado, su ley quebrantada, o a sus hijos oprimidos y tratados injustamente. No es una ira egoísta, sino una que se enfoca en el bienestar de los demás y en la gloria de Dios. Pensemos en Jesús. Él, que es el epítome del amor y la paciencia, también experimentó la ira. El Evangelio de Juan, capítulo 2, nos relata un episodio impactante. Jesús, entrando al templo de Jerusalén. Allí, en el lugar sagrado de adoración, encontró un mercado bullicioso, lleno de cambistas y vendedores de animales, explotando a los fieles que venían a ofrecer sacrificios. La casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. La reacción de Jesús fue vehemente. Hizo un látigo de cuerdas, expulsó a los mercaderes, volcó las mesas de los cambistas y dispersó sus monedas. Sus palabras resonaron con autoridad: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». ¿Fue esto un arranque de ira pecaminosa? Absolutamente no. La ira de Jesús no fue motivada por el ego herido, por la frustración personal o por el deseo de venganza. Fue una ira santa, nacida de su celo por la santidad de Dios y por la pureza de la adoración. Su enojo estaba dirigido al pecado, a la profanación del templo, a la explotación de los pobres. No estaba dirigido a las personas con la intención de dañarlas permanentemente, sino a sus acciones pecaminosas con el propósito de restaurar el orden y la reverencia. Su ira fue controlada, enfocada, y tuvo un propósito redentor. No se dejó llevar por la pasión descontrolada. Sus acciones fueron deliberadas y simbólicas, una poderosa declaración de la autoridad divina. Esta es la esencia de la ira justa, una respuesta apasionada y controlada contra el mal, motivada por el amor y el deseo de ver la justicia y la rectitud prevalecer. Ahora, contrastemos esto con el enojo pecaminoso, la forma de ira que la Biblia nos advierte que evitemos. Este tipo de ira es egoísta en su raíz.
Nace de la frustración de nuestros propios deseos insatisfechos, de nuestro orgullo herido, de la envidia, del resentimiento o del deseo de controlar a los demás. Es una ira que busca destruir, denigrar o castigar, a menudo de forma desproporcionada a la ofensa. El enojo pecaminoso carece de autocontrol. Se desborda en palabras hirientes, acciones impulsivas y, en sus formas más extremas, en violencia. Un ejemplo clásico de enojo pecaminoso lo encontramos en la historia de Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En lugar de examinar su propio corazón y sus motivaciones, Caín se llenó de una ira furiosa y su semblante decayó. Dios mismo le advirtió: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín tuvo la oportunidad de elegir. Dios le ofreció una salida, una advertencia clara sobre el peligro que acechaba en su corazón. Pero Caín permitió que su ira, alimentada por la envidia y el orgullo, lo consumiera. El resultado fue trágico. Asesinó a su propio hermano. La ira de Caín no buscaba la justicia, buscaba la venganza por un agravio percibido, una afrenta a su ego. Fue una ira destructiva, incontrolada y, en última instancia, mortal. Otro ejemplo bíblico de enojo pecaminoso es el profeta Jonás. Dios le ordenó predicar el arrepentimiento a Nínive, una ciudad enemiga de Israel. Jonás obedeció a regañadientes, pero cuando Dios mostró misericordia a los ninivitas arrepentidos, Jonás se enojó muchísimo. Su ira no era por la injusticia, sino por el hecho de que Dios no había actuado según sus propias expectativas y deseos de juicio. Jonás estaba más preocupado por su propia reputación y por ver a sus enemigos destruidos que por la misericordia de Dios. Su ira era egoísta y estaba fuera de lugar. Estos ejemplos nos muestran que el enojo pecaminoso es un veneno que, si no se controla, puede llevar a consecuencias devastadoras, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El peligro de guardar la ira es inmenso. Cuando permitimos que el enojo pecaminoso se arraigue en nuestro corazón, se transforma en resentimiento, amargura y falta de perdón. Es como un cáncer espiritual que corroe nuestra alma, bloquea nuestra comunión con Dios y destruye nuestras relaciones. La Biblia es muy clara al respecto. Efesios 4:31 hasta 32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. La amargura es el fruto podrido de la ira no resuelta. Es un peso pesado que cargamos, un veneno que bebemos esperando que mate a la otra persona, pero que en realidad nos consume a nosotros mismos. Nos roba la paz, la alegría y la capacidad de amar plenamente. Nos encierra en una prisión de dolor y rencor, impidiéndonos experimentar la libertad que Cristo nos ofrece. La ira guardada también afecta nuestra salud física y mental. El estrés crónico asociado con el resentimiento puede llevar a problemas cardíacos, presión arterial alta, ansiedad y depresión. Espiritualmente nos aleja de la presencia de Dios, ya que un corazón lleno de amargura no puede adorar ni recibir plenamente su gracia. Nos volvemos críticos, cínicos y difíciles de tratar. Las relaciones se tensan, la confianza se rompe y la soledad se instala. Es un ciclo destructivo que solo puede romperse a través de la intervención divina y nuestra disposición a rendir nuestra ira a Dios. Ahora que hemos discernido los dos rostros de la ira y comprendido los peligros de guardarla, ¿cómo podemos transformar el enojo pecaminoso en una respuesta que honre a Dios? La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha provisto de herramientas poderosas para la transformación, para detener el ciclo de la ira antes de que se convierta en pecado. La primera herramienta es la pausa y la reflexión. Cuando sentimos que la ira comienza a surgir, nuestra primera reacción instintiva suele ser reaccionar impulsivamente, pero la sabiduría nos llama a detenernos. Respira profundamente. Tómate un momento, un minuto, incluso unas horas, antes de responder. Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta pausa nos da espacio para pensar,
para evaluar la situación y para invitar a Dios a intervenir. Durante esta pausa, la reflexión es clave. Hazte preguntas honestas. ¿Por qué estoy realmente enojado? ¿Es una injusticia legítima que requiere una respuesta justa? ¿O es mi orgullo herido, mi ego, mis expectativas no cumplidas? A menudo, descubrimos que nuestra ira superficial esconde raíces más profundas: miedo, inseguridad, frustración por la falta de control o heridas del pasado que no han sanado. Identificar la raíz de nuestro enojo es crucial. Si la ira surge de una injusticia genuina, podemos canalizarla hacia una acción constructiva. Si surge de nuestro ego o de un corazón no perdonado, entonces sabemos que necesitamos la intervención divina y el arrepentimiento. La segunda herramienta es el poder del Espíritu Santo y el autocontrol. La Biblia nos enseña que el autocontrol no es simplemente fuerza de voluntad humana, es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Esto significa que no tenemos que luchar contra la ira en nuestras propias fuerzas. Podemos orar y pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu, que nos dé la capacidad de controlar nuestras emociones. Cuando sentimos que la ira nos domina, podemos clamar a Dios: Señor, ayúdame, dame tu paz, dame tu autocontrol. La oración es nuestra línea directa con el poder divino. También podemos meditar en las Escrituras. Llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios nos ayuda a renovar nuestra mente y a reemplazar los pensamientos de ira con pensamientos de paz, amor y perdón. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para responder con gracia, incluso en las circunstancias más provocadoras. La tercera herramienta es la comunicación constructiva. Si nuestra ira es justa y surge de una ofensa o injusticia que necesita ser abordada, la forma en que comunicamos nuestro enojo es vital. Efesios 4:15 nos instruye a hablar la verdad en amor. Esto significa que podemos expresar nuestro descontento o nuestro dolor sin atacar a la persona. En lugar de usar acusaciones como «tú siempre haces esto» o «tú eres el problema», podemos usar declaraciones en primera persona. «Me siento herido cuando sucede esto» o «me frustra esta situación». El objetivo no es ganar una discusión o humillar al otro, sino buscar la reconciliación y la resolución del conflicto. Escucha activamente a la otra persona. Trata de entender su perspectiva. A veces, la ira surge de un malentendido que puede resolverse con una comunicación clara y empática. La comunicación constructiva requiere humildad, paciencia y un deseo genuino de restaurar la relación, no de destruirla. Finalmente, la herramienta más poderosa y liberadora es el perdón. El perdón es el antídoto definitivo contra el resentimiento y la amargura. Colosenses 3:13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no significa condonar la ofensa o pretender que no sucedió. Significa liberar al ofensor de la deuda que nos debe y, lo que es más importante, liberarnos a nosotros mismos de la prisión de la ira y el rencor. Es una elección, no una emoción. Puede que no sintamos ganas de perdonar, pero cuando elegimos perdonar por fe, Dios nos da la gracia para hacerlo. El perdón nos libera para amar de nuevo, para sanar y para avanzar. Es el camino hacia la verdadera paz interior y la restauración de las relaciones. Perdonar es un acto de obediencia a Dios y un regalo que nos damos a nosotros mismos. En resumen, la ira es una emoción compleja, pero no tiene por qué controlarnos. Hemos aprendido a distinguir entre la ira justa, que es un celo santo contra el pecado y la injusticia, y el enojo pecaminoso, que nace del ego y lleva a la destrucción. Hemos explorado los peligros devastadores de guardar la ira, y hemos descubierto herramientas bíblicas poderosas para su transformación. La pausa y la reflexión, el poder del Espíritu Santo y el autocontrol, la comunicación constructiva y el perdón liberador. La meta no es no sentir ira, porque eso es imposible en este mundo caído. La meta es usar la ira como una señal, un indicador. Si es una ira justa, que nos impulse a buscar la justicia, a defender a los oprimidos, a clamar por la rectitud en un mundo que la necesita desesperadamente. Si es un enojo pecaminoso, que nos lleve al arrepentimiento, a la confesión y a la búsqueda de la gracia transformadora de Dios. Que cada uno de nosotros examine su propio corazón.
¿Qué tipo de ira predomina en tu vida? ¿Estás permitiendo que el resentimiento te consuma? ¿O estás aprendiendo a canalizar tu indignación hacia un propósito divino? Recuerda que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Él anhela que vivamos vidas de paz, libres de la esclavitud de la ira incontrolada. Te invito a entregar tu ira a Él, a pedirle que te enseñe a manejarla de una manera que le honre. Que el Espíritu Santo te guíe en este camino de transformación, para que tu vida sea un testimonio de su gracia y su poder. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.